Ok, ok. Qué interesante eso, hombre. Antonio José, interesantísimo. Me gusta esa conexión. La parte cognitiva, psicoconducta. Excelente. Entonces hoy nos vas a hablar de la salud mental, un grito de auxilio. Bueno, excelente. Entonces voy a ver si logro presentar, antes de empezar contigo, entonces, así a que lo desarrolles, nos cuentes acá todo el relato. Voy a presentar también rápidamente al doctor Wilmer Céspedes Velázquez, que hoy nos va a conectar con el tema del deporte y la participación y la salud mental. Interesantísimo porque ustedes saben que nosotros pues somos un movimiento psicopolítico y por lo tanto lo que nosotros queremos es que psicólogos profesionales ocupen lugares, posiciones en la administración estatal, a nivel de las asambleas, los departamentos, de los municipios, y el compañero Wilmer pues es alguien que está en ese camino hacia la asamblea también de Cundinamarca, entonces es bueno tener esa conexión con ese camino, entonces hoy vamos a escuchar también al doctor Wilmer. Lo saludo rápidamente. Doctor Wilmer, ¿está por ahí? Andrés, buenas noches. ¿Cómo estamos? Gracias por el saludo, por la introducción. Buenas noches a todos los colegas y asistentes el día de hoy. Y sí, efectivamente, Andrés, estamos en el camino de poder maximizar los ejercicios que hacemos desde la psicología en pro de la salud mental y el bienestar de los cundinamarqueses. Entonces estamos en ese proceso, como lo dice, pues vamos a ir camino empezamos a labrar este camino rumbo a la Asamblea de Cundinamarca, perdón. Y respecto al tema, es muy importante hablar de la participación, el deporte, la participación y la salud mental, la relación que tienen estos tres aspectos en la vida de las personas. Sería lo que abordaríamos en el momento. Hoy. Ok, excelente. Gracias, doctor Wilmer. Perfecto. Bienvenido. Gracias por su participación. Nos identificamos plenamente con ese camino. Aquí estamos para ese caminar compartido. Bueno, y tenemos también al doctor José Iván Cardona, amigo mío de universidad. Nos conocemos desde que éramos pollos. Ya no somos pollos, pero pues todavía seguimos conectados con la vida. Más de 20 años, yo no lo puedo creer. José Iván, doctor, hermano, bienvenido. Hoy vamos a hablar contigo, que eres todo un escritor y que nos vas a compartir este tema de los relatos de un escritor, hermano. Un orgullo para mí presentarte y presentarte también acá al movimiento psicopolítico, al noticiero de salud mental, a todos estos psicólogos que estamos conectados en torno a la causa de la salud mental para todos, viejo. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Pues muy feliz de ver todo esto que estás gestando, que estás creando del movimiento psicopolítico. Mientras hablabas, pues pensaba que a muchos de pronto hemos tenido malas experiencias con los políticos, pero finalmente todos somos políticos, querámoslo o no. ¿Sí? Hay una postura que tienen los historiadores, algunos historiadores, que dicen que uno es esclavo de la historia, y es esclavo actuando o dejando de actuar, pero igual lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un efecto, y esta es una oportunidad de hacer algo bonito por este país que tanto lo necesita, y por nuestro gremio. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación, me alegra mucho ver a Luz Adriana ya adulta prácticamente, también aquí apoyando. Y pues en lo que pueda servir con todo gusto. Qué bien, Iván. Gracias, hermano. Gracias acá. Entonces, seguimos aquí en el ejercicio. Bienvenidos. En este momento tenemos una audiencia histórica, casi 50 colegas acá compartiendo con nosotros. Tomen nota ahí, colegas del movimiento. Vamos a estar compartiendo entonces con estos tres colegas maravillosos desde la ciudad de Pereira, aquí desde Cundinamarca, desde Tocancipá, con estos tres hombres que nos van a compartir esa sabiduría y ese conocimiento y ese entendimiento. Y bueno, deleitémonos. Entonces empecemos con
con el doctor Antonio José, mi colega que está en mi tierra querida, allá en Pereira. Antonio José, te escuchamos, hermano. Listo, ¿no? Pues primero que todo, pues agradecerle la invitación. Decía yo al doctor Germán, creo que se llama, temáticas importantísimas y pues la idea de hacerlo, de ustedes tomar la vocería, pues me pareció genial, realmente. Bueno, él me pidió que, no sé si están viendo la presentación en estos momentos. Sí, estamos viendo la presentación, salud mental, un grito de auxilio, perfecto. Ok, listo. ¿Por qué nace lo del grito de auxilio? Yo creo que dame un segundito, discúlpame aquí para que a veces se me olvida recordarles. Compañeros, recuerden mantener el micrófono cerrado para poder escuchar bien la presentación. ¿Listo? Listo, dale pues, ahora sí. Bueno, la idea del grito de auxilio pues creo que es casi necesario explicarlo, aunque sí es un grito de auxilio. Es algo muy importante, la salud mental, y es aún más importante por su efectividad, que quizás en estos momentos está siendo bien abordada hasta ciertos puntos, pero no está reflejando lo que se busca. ¿Listo? Dice la Organización Mundial de la Salud y define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y puede aportar algo a la comunidad. Pienso a nivel personal que cuando miramos esta definición de la Organización Mundial de la Salud sin desacreditar a la Organización Mundial de la Salud, ya estamos estereotipando al individuo como un ser productivo, pero estamos obviando al individuo como un ser de construcción. Necesidades. Dentro de las necesidades, y lo decía ahora, es importante tener claro o tener siempre presente que nosotros, los seres humanos, somos individuos y somos sujetos. Como individuo, por ejemplo, una de las necesidades grandes se nota mucho en infancia y adolescencia, es que nos vanagloriamos de que nunca no necesitamos de nadie, pero a la hora de la verdad siempre necesitamos encajar en grupos. Entonces, como individuos nos sentimos solos, estamos en una construcción de personalidad, pero nos sentimos solos y realmente sí necesitamos encajar. Necesitamos el celular para encajar en Facebook, necesitamos el celular para encajar en Twitter, no, ni siquiera es Twitter, en TikTok, y una cantidad de cosas. Nos vinculamos como sujetos a un grupo, llámese red virtual, llámese grupos urbanos, llámese grupos de amigos o familiares, pero al final volvemos a estar solos. Y aquí es donde viene la afectación grave en la salud mental. Estamos en Pereira, realmente incluso yo vivo en Dos Quebradas, pero laboro en Pereira. Sería importante, yo tengo unos datos por acá estadísticos muy interesantes y preocupantes. Sabemos que Pereira hace parte de la región occidente del país. Esta región consta de Quindío, Risaralda, Caldas y Norte del Valle. Si me voy a Risaralda solamente, la alerta máxima, que en la semana 44 del año 2022 se presentaron 1.440 casos de intento suicida. En la semana 44 del 2022. En la semana 52 del 2022 se presentaron 52 casos, en la semana 52 se presentaron 1.353 casos de intento suicida. Solo intento suicida en Risaralda. Semana 4 del 2023, recordemos que estamos en el tercer mes del 2023, se presentan 88 casos reportados de intento suicida. Semana 8, 169. Entonces, si pensamos en 3 meses a lo que se hizo el año pasado, pues pienso que se está incrementando incluso. No sé qué opinarán ustedes al respecto. Ahora me voy a Pereira. Pereira es una ciudad que cuenta con 488.839 habitantes, que están divididos con 410.535 en el área urbana y 78.304 en el área rural. Pereira cuenta con 19 comunas y 12 corregimientos. Si hablamos solamente de Pereira, que sería la temática aquí, ya desglosando de Eje Cafetero a Risaralda de Pereira, hablamos que en la semana 44 del 2022 se reportaron 519 casos de intento suicida. Semana 52 del 2022, 611 casos de intento suicida. Semana 4 de 2023, estamos en marzo,
Semana 4 de 2023, 44 casos de intento suicida, y semana 8, 80 casos de intento suicida. Solo intento suicida. Quiero narrar o de pronto comentar sobre otros datos estadísticos que hay en la diferencia que es una muerte violenta. La muerte violenta, como su nombre lo determina, es lo que no está dentro del contexto normal. Pero muchas personas piensan que la muerte violenta es el homicidio solamente. El homicidio es una parte de muerte violenta. El accidente de tránsito es muerte violenta, el suicidio es muerte violenta, dentro de los accidentes, no de tránsito, pero de la accidentalidad por muerte violenta también tenemos caída de propia altura, caída de altura, etcétera, etcétera. Entonces, en diálogos, llamémoslo así, con otras entidades estatales, encontramos que solo en Pereira, en el año 2022, hubo 82 suicidios en Risaralda. Lo que va de Risaralda, 82 suicidios. Caldas, 40, Quindío, 24 suicidios efectuados, ¿no? Homicidios, que también va, o sea, si hablamos de los suicidios, si hablamos de la alteración emocional en el ser humano, la afectación de la salud mental, no solamente lo que yo hago contra mí, sino también lo que yo hago contra mí como individuo, sino también lo que hago como sujeto contra una sociedad. Qué pena que le di a los dos perritos por entrar aquí a rascarse. Perdón un momento. No está listo. Vamos a sacarlos. Listo, ok. Entonces hablamos de los suicidios, 82 en Risaralda, Caldas 40, Quindío 24. Homicidios, 228 Risaralda, Caldas 85, Quindío 82. 2022, ¿no? 2023, Risaralda ya llevamos 20 suicidios, en Caldas 15, Quindío 13, Norte del Valle no ha tenido. Homicidio 51, Caldas, Risaralda, ¿no? Caldas 17, Quindío 34. Miren que los números siguen subiendo. Sin embargo, por acá tenemos también, bueno, esto ya lo había comentado, ahora estoy tratando de hablar rápido porque iniciamos un poquitico retrasados para no ocuparles mucho tiempo a los compañeros que también van a dar sus temáticas. Ya habíamos hablado de los intentos suicidas, los desencadenantes en este momento, hablando de Pereira, este tema es solamente en Pereira, serían los problemas familiares, problemas de pareja, económicos o incluso de adaptabilidad. Se han presentado casos de intento suicida e incluso de suicidio por no ser aceptado, e incluso, y es asombroso ver que un adolescente pueda suicidarse porque su padre o su madre le quita el celular. Tenemos legislación que apoya toda esa intervención en salud mental. Sí existe legislación, sí existe ley. Contamos con la Política Nacional de Salud Mental, la ley 1017 de 2003, el Código de Deontológico que nos rige a nosotros como psicólogos, la ley 1566 de 2012 en antecedentes. Hoy está la máxima audiencia, Luis Adriana. Con consumo de sustancias psicoactivas. La resolución 56. El plan de beneficios de salud. También tenemos la ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social y de salud y dictar otras disposiciones. Bueno, tenemos mucha normatividad, se realizan procesos, sí se realizan trabajos a nivel de las gobernaciones, a nivel de las alcaldías, donde se trabaja la salud mental. Pero estas no logran tener el efecto esperado. Hay unas acciones ejecutables, las dejo aquí como en la presentación. Se busca porque los profesionales en la salud sean gestores o construyan dentro de la población urbana el gestor en salud mental. Se hace fortalecimiento, capacitación de reducción de consumo de sustancias psicoactivas, se ha creado la línea amiga que está a nivel nacional, las escuelas saludables, los SOES, incluso ahora en la gobernación de Risaralda se tiene la propuesta de los cursos CORE, estoy mal el nombre, dice que es el curso de introducción en el currículo universal de prevención para implementadores de prevención de uso de sustancias psicoactivas y sus aplicaciones a la práctica.
Después de este incluso se construye la posibilidad de hacer un curso de prevención escolar, teniendo en cuenta de que muchas de estas problemáticas o las problemáticas del adolescente y de la adultez son no abordajes o abordajes inadecuados en la infancia. Porque en la infancia, no sé si ustedes lo han notado, es muy cotidiano ya encontrar, por ejemplo, niños con el celular en la mano. Cuando la misma Organización Mundial de la Salud habla del riesgo de que en el desarrollo mental, neuronal de estos niños, en esa protección de ese desarrollo mental se debe evitar que un niño menor de 2 años tenga acceso a cualquier tipo de pantallas. Incluso la Academia Americana de Pediatría da unos rangos para el uso de pantallas de 0 a 2, nada, de 0 a 2 años, de 2 a 5 años, entre media hora y 1 hora al día, de 7 a 12 años, una hora, pero con el acompañamiento de un adulto, de 12 a 15 años, también sería 1 hora, pero pues bajo el rigor de las redes sociales, que es la que nos da tanto acceso. No sé si ustedes se dieron cuenta que hace 2 o 3 años hubo un nivel de suicidio, hubo un reto de suicidio con unos adolescentes en unas instituciones educativas, donde 10 de estos adolescentes se comprometieron a suicidarse en línea, uno tras otro me refiero. De esos 10, si no estoy mal, si no recuerdo mal, creo que lograron ser muertes de 6 jóvenes, si no estoy mal. Entonces, ¿qué nos da esto a pensar? No hay una construcción resiliente ante las dificultades que se presentan en la infancia y la adolescencia, resilientes en el sentido de que si necesitamos estar totalmente adaptados y aceptados en unos grupos o niveles sociales, pero ni siquiera podemos, dentro de nuestro grupo familiar, tener el control los padres de decirte no te presto el celular, no te paso el celular, y tener la conciencia como padre de que el niño no necesita estar entretenido con un celular, sino que necesita estar entretenido en la construcción de familia, de esos procesos cognitivos. Mira el rating. De la construcción también de esas y el rating 61. Esas estructuras mentales que 61 de rating. nos dan la... ¿Tú saludaste a la auditoria? La creación, el fortalecimiento dentro de esos esquemas mentales, que cuando lleguen esos sesgos cognitivos no sean tan irracionales ante el deber ser y el ser en un del ser humano. momentico el doctor viene. Qué vergüenza. Qué vergüenza que... Uy, yo no soy capaz. Por acá tengo de pronto algo que quería dejarlo como una reflexión. ¿Cómo me viste porque ahí? estas políticas no surten efecto. ¿Cómo me viste ahí? Yo pienso ¿Exitoso, a nivel personal que estas políticas no surten efecto porque dentro de este mismo desespero, este mismo afán de hacer realidad una política pública, solo estamos buscando el estándar epidemiológico del registro. Entonces a un profesional en psicología le exigen o le recomiendan o le exigen que tiene que hacer 35 visitas en una semana, pero que también tiene que formar 2 grupos en la semana, pero que también tiene que constituir como mínimo 8 o 15 grupos del área que le asignan para trabajar. Fuera de eso hay que hacer visitas domiciliares, hay que tomar ese registro epidemiológico. Entonces pensaría yo que es más la preocupación por el registro y la valoración o medición cuantitativa, y se está obviando la cualitativa. Se abordan a las personas con 30 visitas en la semana, por ejemplo. Miren, Entonces llego a la 58. casa, toco la puerta y dígame sí o no. ¿Quién ¿Usted es se el siente líder? solo? ¿Se siente ¿Sabes quién es el deprimido? líder? ¿Consume ¿Quién es el sustancias? Sí líder? o no. Y la persona con Se llama necesidad de hablar, entonces no se hace un abordaje adecuado, por ende no se hace un seguimiento. Imagínate. Y esos ¿Cómo te problemas, sientes? esas problemáticas, esas Feliz, dificultades, aunque nadie me conozca, esas pero distorsiones cognitivas que presenta ese individuo se Ya quedan ida. flotantes. Y dentro de ese mismo nivel flotante se Ella empiezan también a la hizo muy reforzar comprometida, de la hizo forma todo. atípica, Qué felicidad. y revelan estas ¿Me estadísticas escuchas, mi que amor? les quería ¿Me comentar, escucha? Tengo que conversar que con el son man. muy preocupantes. Listo. Espero no haberme demorado más de los 10 minutos que me dijeron. Estoy hablando muy rápido, pero pues era la necesidad del caso. Antonio José, hombre,
Te felicito, muchísimas gracias por esta contribución que haces en el día de hoy al gremio, a los colegas, a la sociedad, porque por eso les digo, es una cosa maravillosa, pues yo sé que el universo o Dios, como quiera que le llamemos, te pone acá para traernos este valioso mensaje. Eh, como les dije al principio, yo soy pereirano, nací allá en esa tierra y pues me parece impresionante que ahora estemos hablando de Pereira y que haya esa crisis de salud mental tan tremenda y pienso que hay que hacer acciones. Hoy tuvimos, Antonio José, la reunión con la mesa de trabajo en política pública, con Colsic, y decíamos que eh, tenemos que entender que la salud mental es política y que se trata de entender que hay dinero, hay recursos para financiar buenos programas de salud mental y que ese dinero puede servir para atender esos llamados de auxilio, como lo que tú estás planteando hoy. Entonces, ven, te pregunto algo. Es en el proyecto en el que tú estás, ¿tú empleas colegas? ¿Cómo te va a ti con ese tema laboral? No, no, micrófono cerrado. De razón no me escuchaba. Sí, ahora sí. Yo decía, uy, ¿qué pasó ahí? Me estaba preocupando, ¿no? No, mira que en el momento no ejerzo como psicólogo y servidor público. Ok. Soy funcionario del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, orgullosamente Ok. funcionario de esta institución, Sí. no como psicólogo. Mi hermana sí ha tenido la posibilidad de trabajar como psicóloga social comunitaria en la gobernación de Risaralda. Ok. Y pues desde la construcción de grupos y conducta, pues hemos visto, hemos tenido como acceso a alguna información, hemos estado de pronto muy articulado con otras fundaciones, grupos sociales, entonces hemos realizado como un trabajo dentro de esta temática. Ok, ok. De pronto por mi trabajo, pues sí puedo decir que es preocupante, en especial porque, por ejemplo, en los registros del Civigila, dentro del eje cafetero, a nivel de suicidios, a nivel de riesgo psicosocial, a nivel de salud mental deficiente, llamémoslo así, Pereira está encabezando. Sigue Dos Quebradas y al final Santa Rosa. Entonces, listo, que sea Pereira, dice uno, que sea Pereira como una ciudad tan pequeña con un margen de riesgo tan alto es preocupante. Pero que Santa Rosa esté aún por encima en estos momentos, porque en algún momento comenté que se había hecho un estudio en el 2012 o 14, no recuerdo bien, donde se había dicho que Colombia era la segunda ciudad más feliz del mundo. Pero a finales de ese mismo año hacen otra investigación y se encuentran que el riesgo más alto de suicidio lo tenía Armenia en el mundo. Entonces, Colombia es la ciudad más feliz como tenía la primera con más riesgo de suicidio del mundo, o sea, no concordaba. Pero ahora pues notamos que dentro del eje cafetero la de mayor riesgo es Pereira. O sea, está aún por encima de Manizales, está aún por encima de Quindío, de Armenia, perdón. Por eso de pronto el doctor me decía, ven, ¿cómo está el departamento? ¿Cómo está la ciudad de Pereira? Que si de pronto una estadística de estas en un Cali, en un Medellín, en un Bogotá, diría uno, como el consuelo de tristeza, es que es una ciudad más grande. Pero pues hablar de un Pereira con casos de 519 casos de intento suicida solamente en las primeras 44 semanas del 2012, pues es demasiado. Ok. Bueno, ahí tenemos para seguir profundizando y nos interesa mucho que sigamos conversando. Antonio José, gracias de verdad por compartirnos esa realidad y bueno, aquí tenemos que dar respuesta a eso y estamos dando respuesta a eso y el hecho de que tú ya lo puedas visibilizar
y que lo podamos compartir con el gremio y con la sociedad, ya es un avance, ¿no? Sí, señor, claro. Lo importante es que podría yo decir, quizás no pretendo ser ostentoso al respecto, pero sí hay mucha problemática desde las pautas de crianza. Ok. Nosotros somos, como digo yo, la juventud ahora nos ve como veíamos nosotros a nuestros adultos mayores en nuestra juventud. Nos ven como fósiles. Es importante comprender que el mundo es cambiante, es totalmente dinámico y hay cosas que para nosotros son escandalosas, pero para ellos no. Pero precisamente el afrontamiento a una realidad evolutiva, para ese afrontamiento a esa realidad evolutiva es importante el manejo de reglas, el manejo de disciplinar, el manejo de esa conciencia social. Ven, si te gusta la música duro, pues a tu vecino no, bájale. A mí me parece asombroso cuando una persona o varias personas en una casa le suben todo el volumen al equipo de sonido, pero se salen todos a la tele porque no pueden conversar. Entonces, venga, tenga el raciocinio de bájale volumen y más bien métase a la casa a conversar y así no es moja. Entonces, en la actualidad lo vemos mucho, por ejemplo, acá en el sector donde yo vivo con los adolescentes. Ponen el equipo a toda y salen todos a conversar al andén. O en algunos momentos como que no escuchan bien desde adentro, entonces sacan el parlante al andén y le hacen bulla a todo el barrio. Se quedan 11, 12 de la noche cuando en nuestra época, como lo digo, casi fósil. Yo también soy del 80, a uno no le permitían estar a las 11 de la noche en la calle. Entonces, no me refiero a que esa normatividad, esa ley, esa disciplina, esas restricciones sean a nivel coercitiva, sino que sean la vinculación de que somos individuos, pero también somos sujetos, Ajá, sujetos sociales. ajá, ajá, ajá. Qué bueno. Tenemos que seguir en esa conversación, colega, contemporáneo. ¿Sí? ¿Aló, María Clara? Sí, nada más para hacer una intervención, pero pequeñita porque yo sé que estás corto de tiempo. Sí. Bueno, darle un saludo a José Antonio, agradecerle a todos los colegas, como siempre, pues un saludo y también comparto mucho lo que dijo José Antonio porque pues tuve la oportunidad de trabajar aquí en Bogotá, en territorio. Antonio José, sino que es que orgullosamente soy el Antonio José Castillo, 10º de mi familia. Entonces tengo el orden con el Antonio José. Antonio José, sí. Bueno, entonces te comentaba que pues tuve la oportunidad de trabajar en lo que es CISBECOS, que es todo lo de ideación y intento suicida, aquí en Bogotá, sobre todo en las partes más vulnerables de Bogotá, y a mí me llamaba también la atención que eran cuestionarios y unos requisitos y unas 2, 3 visitas a la casa y no más. Que yo me tomaba el trabajo de tomar los datos de las personas y ya por mi parte les hacía como un seguimiento a esas personas o niños o adolescentes que habían tenido ideación suicida. Pero lo preocupante es que sí tenemos los psicólogos, creo yo, que empujar ahí, sobre todo en salud pública, para que podamos abordar en realidad, como tú decías, que sea algo cualitativo, ¿sí? No de cantidad, sino una terapia que en verdad favorezca a los niños, adolescentes y adultos con esto del suicidio, que es muy delicado y que se ha disparado mucho en la pospandemia y en la pandemia también, ni hablar, ¿sí? Entonces sí tenemos que hacer algo para que esas visitas a territorio que hagamos los psicólogos no sean únicamente para llenar formatos, sino directamente trabajar con las personas y que ellos sientan que hay un acompañamiento real. Pues era eso. Gracias, María Clara. Una interpelación porque también dale. María Clara tiene la mano levantada de hace rato. Sí. Una interpelación a lo que dice la doctora. Sí. Es lo preocupante de que incluso la política pública está. Las gobernaciones saben que se tiene que efectuar. Los municipios saben que se tiene que abordar el caso. El gobierno nacional, Hacienda o quien tenga que determinar estos rubros, los asigna desde enero, pero las contrataciones se hacen desde marzo. Pero si te piden a ti, de pronto no sé cómo será en Bogotá, pero aquí en Risaralda, contratan al psicólogo y le dicen, usted en 6 meses, no sé, voy a hacer un número de pronto ilógico, usted en 6 meses tiene que hacer 500 visitas.
Sí, pero me estás contratando en marzo, me estás contratando ¿Tú en te acuerdas qué es lo que hay abril, que hacer mayo, después junio. de cómo, Yo esas 500 visitas las puedo hacer uno en 6 termina meses, la pero no las sesión? puedo hacer en 2, no las puedo hacer en 3. Entonces Pero no empieza vas a la hacer nada, mano solo muestra. ya del trabajador, ¿Se va ya otra del vez uno a servidor, este ya del puntico o qué? funcionario, del profesional en salud, para No, cumplir con los requerimientos no de se tu va a salir. contrato, No hacerlo le dé así. clic, no le dé clic. Y tampoco se está efectuando Tranquilo, amor. un buen abordaje y un Tranquilo. seguimiento, lo que Es decía por la ahí, doctora. listo. Ella lo Le hace das por clic y voluntad vuelves propia, al mismo pero lugar. no está dentro de su Vuelves contrato, al sino mismo de la lugar alimentar la en el estadística. que iniciaste la Ok. grabación y le das. Ok. Ok, bueno, muchas gracias, Antonio José. Vamos a seguir acá en este generoso tiempo que tenemos para compartir con ustedes y démosle paso de una vez al doctor Wilmer para que vayamos dándole trámite y flujo. Vamos a cerrar con el arte. María tenía la mano levantada. María, es que María Clara fue la que intervino ahí antes de que tú hablaras. Ya la, sí, sí, era ella, era ella. Bueno, gracias María Clara, gracias Antonio José. Vamos con el doctor Wilmer. Doctor Wilmer, ¿estamos ahí? Andrés, sí, aquí estamos. Qué pena contigo, pero con cariño. Estamos acá con cariño. Yo sé que el tiempo premia, pero con todo cariño. Entonces, adelante, adelante Wilmer, de entrada de una. Bueno, entonces, me va a permitir compartir acá una presentación, una pequeña presentación para empezar a socializarles. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí, sí, la estamos viendo perfectamente. Adelante. Listo. Entonces, como veníamos hablando, el deporte, la participación y la salud mental. Como pueden ver, pues soy psicólogo y tengo un postgrado en psicología deportiva. Entonces, la importancia o lo que yo he querido resaltar es la importancia de la participación en el deporte desde los diferentes. Bueno, entonces, ¿cómo lo he planteado? Vamos a ver un deporte más una participación más una salud mental. ¿Sí? Entonces, el deporte va a significar o significa para nosotros el escenario que nos va a ¿Cómo lo tomas? permitir No sé. Ah, aprenda. Tiene que aprender. Vaya a preguntar a ¿cuál su va a mamá. ser el medio en que con el que nos vamos a desenvolver en ese escenario? La participación de quién, de todos nosotros, de todos los ciudadanos como tal. ¿Y eso a qué nos va a llevar? A la salud mental. Esto no significa que el deporte sea el único medio para llegar a la salud mental, pero que sí es un camino que va a ayudar a que se fortalezcan factores que evitan que aparezcan o ayudan a menguar esas alteraciones de la salud mental o en ciertas maneras a prevenir la ¿Qué son salud las mental. teorías? Como deporte, ¿qué entendemos? ¿Cómo lo vamos a abordar? El deporte, Quieto, papi, quieto. podemos verlo como actividad física. ¿Qué estás haciendo, Principito? ¿Sí? Ese ¿Qué estás escenario, haciendo, Principito? el nombre grande es el escenario. La actividad física, que es cualquier movimiento que uno realice en el día a día. Salir caminando hacia el trabajo, jugar o caminar en el patio de recreo o de descanso en una escuela ¿Sí? o en un colegio. El Cuando se ejercicio acabe la físico sesión, lo pruebo a ver porque es pronto puedo. aquella actividad física que Pero nosotros recuerda que programamos. ¿Qué? O sea, que decimos, tenemos pues, como un que ejemplo, después de esta dejarlo grabado, intervención, ¿no? después de Sí. que termine, Pilas, voy a esa es tu salir a responsabilidad, ir a que hacer si no, ejercicio físico. el comandante Lo tengo Hernán se pone programado bravo. porque todos los días voy a esa hora, todos los jueves voy a esa Mira. hora a hacer Mira. ese tipo de ejercicio físico. Ese es Hace el control ejercicio, esa alt actividad física y acá. programada. Y el deporte se caracteriza por Ya. ser reglado. Hay unas reglas ya establecidas y hay ¿Puedo mirar competencias. ahí? En la actividad física yo puedo salir a Déjame, caminar por si favor, quiero, o puedo ir a el caminar menor porque tengo que ir a trabajar. control En el ejercicio en este físico momento podemos de la ir situación. a encontrarnos con amigos, con conocidos, Mira, a 60, disminuir los 63. 63. Qué rating, ¿no? ¿Qué rey? reglado y ya tiene Capaz una de reunir competencia como tal. Se fue. todo un Eso es lo que pueblo de caracteriza a psicólogos, ese ¿eh? escenario. O sea, me Esto conocen lo hago 63 personas como a mínimo. grandes rasgos.
Y a mí nadie me por conoce. efectos Obvio de que sí, tiempo. ¿no? Que tú No, porque eres. yo Pero no esto fui que tiene me se para presentó. profundizar un poco más, mucho diría yo. Ujú. La participación. Entonces, Activa hay la varias, cámara. pero he querido resaltar una, Sí. que es la deportiva. Entonces, la deportiva no se limita a ir a hacer actividad física, ejercicio físico o deporte, sino visibilizar practicando en los diferentes escenarios. Recuerden que Está si leyendo. no hay necesidad Un de marido para mamá. facilitar escenarios o programas estructurados de actividad física y de deporte en una comunidad para que sea un factor de prevención en la salud mental, no va a ocurrir. Entonces nosotros como ciudadanos, que ya lo abordaremos más adelante, tenemos ese deber de visibilizar que necesitamos, que nos hace falta o que algo no está sucediendo, ¿sí? Que es lo que tiene que ver con las veedurías y con el control de los programas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer Wilmer nosotros? Céspedes. Hacer actividad física de cierta manera, pero hacer uso de las estrategias, de los programas, que todo es con el fin de que nosotros miremos si está siendo efectivo o no. Esa es una manera de participación. Entonces, respecto al área familiar, ¿qué encontramos acá? Es algo interesante, los acompañamientos. Y ese acompañamiento puede ser de los papás, o puede ser del cuidador, o puede ser de ese modelo que todos en la vida hemos tenido y queremos. Entonces, ese acompañamiento cuando son niños, esa primera socialización del deporte es fundamental, porque le va a abrir las puertas a un niño, niña, o de pronto a un adolescente ya más grandecito, a un mundo que le puede entregar muchas herramientas para solventarse en su día a día o afrontar esos momentos de dificultad. Aquí ocurre algo, y es cuando llega ese acompañamiento, esa socialización, esa primera socialización del deporte, viene algo, la elección. Entonces a uno le pasa que estoy jugando voleibol, no, pero voleibol no me gustó, duré 3 meses ahí, me fui para natación, no siento mucho frío, y después me voy y termino en taekwondo. ¿Sí? O de pronto no termino en taekwondo, sino que no sé qué hacer. Entonces, el deber de nosotros como agente socializador del deporte, o sea, los padres, madres, cuidadores o esos modelos, es acompañar paso a paso a que esa persona disfrute el ejercicio deportivo. Por eso es que cambia y cambia y Hay que cambia. hacer actividad Porque no física lo antes. Entonces, Yo lo Caminar. que decía actividad ahorita, física, No, por eso, pero sí, hay que construir pues que no familia puedo en ni vez de estar correr, en el teléfono. porque me hace daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El deporte Ni construye puedo familia. saltar lazo, ni puedo Sí, jugar nos fútbol, nada. vinculamos y nos Ay, qué aburrido. interesamos por llevar de una mejor manera, es ya esta área. Como ciudadanos debemos participar de esta manera, no dejar de lado la actividad física. ¿Por qué? O en la actividad física, el ejercicio físico o el deporte. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a mantener los escenarios y los programas. Andrés decía una cosa acá ahorita importante: Antes. la salud mental es una política, ¿Y y para esa llevan? política hay un recurso. Si nosotros como sociedad descuidamos y no hacemos uso de esos escenarios que se dieron por ciertas políticas y por ciertos recursos, no los quitan. Y nuestros niños y más adelante las otras personas no van a tener acceso a eso. No sé si ustedes a veces se analizan y dicen: en mi época podíamos jugar esto, podíamos hacer tal cosa, pero ya no existe. Tendríamos que ponernos a ver qué proyectazos que hemos fue creado porque antes. pasó algo así. Descuidamos en algún momento esa participación ciudadana. ¿En qué?
en esos escenarios ¿Te deportivos. acuerdas cuando Pero empezamos el también noticiero de podemos salud crear mental eventos, con César y jornadas, Germán? Qué proponer desastre. alguna Qué jornada de desastre. integración deportiva, alguna jornada de Me integración acuerdo. cultural que también tiene No mucho que ver podían ahí. Y grabar. sobre todo, No, eso no sugerir cambios. estábamos perros. No irlos a hablar, no irlos a En publicar en cambio, en Facebook ella, como a veces sucede, 60 sino personas grabando ir todo. con propuestas claras, ¿sí? Como este movimiento, mire, el movimiento psicopolítico. Vamos con propuestas claras a sugerir un cambio, ¿cierto? Y a ese cambio, cuando se lleve a cabo y lo logremos, vamos a hacerle un control. Entonces, esa es la importancia de la sociedad como tal en el área deportiva. Respecto a lo político, entonces, nosotros aquí podemos ver el político que está en su mandato, ¿sí? El político que está en el proceso de, o sea, es un candidato o precandidato, como en mi caso, como lo socializó Andrés. Y el ejercicio político que tenemos todas las personas, que también lo nombraba un colega, que se me va el nombre, espero me disculpe, y decía, es un derecho y es un ejercicio que nosotros debemos hacer. Entonces, es en todo, a nivel macro como tal, no solo el político que uno ve en televisión o que tiene una administración de un recurso. Debe ser modelo. Entonces, ¿el modelo qué significa? Debe tener afinidad con alguna actividad física o con un ejercicio físico o de pronto con algún deporte. No significa Yo voy a que ser tenga modelo que de llevar la actividad física, ir a competencia, caminar a la ser montaña el todos mejor, los no, días. pero Yo, tiene Pero que tenemos ser que ir modelo. contigo. ¿Para qué? Para que las demás yo no puedo personas, decirle a mi esto mamá. pues nos llevaría a una teoría psicológica, las Pues toca personas que decirle a están allí convencerle a que te deje ir vayan al y menos digan, conmigo, venga, porque es tu este man, actividad el física. alcalde, el presidente, Igual ella se va a motivar. el gobernador, el diputado, es el diputado deportista, es el diputado, es el gobernador deportista, o el que le gusta salir a caminar, porque el senderismo es otra opción. Pero además de esto, esa promoción y esa debe ser planificada. O sea, no puede ser, no debe limitarse a que hay una escuela deportiva de voleibol, baloncesto, patinaje y microfútbol, digámoslo así. Y ya, no, debe haber una estructuración. Entonces, ¿para eso qué es? Debe haber un diagnóstico, un estudio de las necesidades que tiene cada población respecto al deporte, respecto a la actividad física y respecto al ejercicio físico. Y no ir a, digamos, establecer una escuela que está bien, pero no de esa manera sin estructurarlo como generalmente ocurre. Entonces, a eso hace referencia la promoción planificada. Las becas y programas. Esa promoción planificada debe estar orientada a becas o acceso a un objetivo de vida que no sea solo el deporte. Me explico en esto. Becas universitarias. Aquí hago un ejemplo de manera rápida. Yo trabajé en El Salvador haciendo un programa, creando un programa y ejecutando sobre el deporte como objetivo de vida, pero estaba anclado a becas en Estados Unidos. Se hizo el vínculo y se establecieron esas universidades que veían las destrezas de los deportistas y les ofrecían becas y se iban a estudiar a Estados Unidos. ¿Cómo escuchaste? Además de eso, hay un ¿Sí? campeón panamericano de tiro con arco que salió de ese programa. Entonces, mire que esto puede ayudar mucho. Programas de formación. Esos programas de formación, ¿a quién van dirigidos? A los profesores, a los instructores, a los maestros, porque ellos son vitales en estos procesos. Y debemos cualificarlos y ayudarles a cualificar cada vez más desde el ejercicio político. O sea, no es que yo le doy un contrato y usted viene acá y hace esto. No, mire, usted es un excelente ejercicio. Hay unas metas en el año, si las cumple, tiene tal programa de formación, de cualificación. Más procesos, menos resultados. Acá quieren que sean campeones
desde hace mucho, desde los 5 años. En una ocasión tuve la oportunidad de escribir un texto, un artículo para la Universidad de Rosario que se llamó Mi hijo el próximo Ronaldo. Yo después, por intermedio de Andrés, se los puedo hacer llegar. Y habla de eso. Desde que uno es pequeño quieren que sea campeón y no, hay que fomentar el disfrute, menos los resultados. Y en esto hay que capacitar mucho a la familia, hay que instruir y educar a la familia en esta parte. Fomentar organizaciones deportivas, que esto es lo que tiene que ver mucho con promoción y planificación. Entonces, miren que lo político tiene mucho que ver con que no haya escuela de fútbol, con que no haya escuela de voleibol, con que no haya escuela de deportes emergentes, con que no haya escuela, con que solo hayan unas escuelas específicas de formación, digamos, en un área específica. Y podemos decir, yo vivo en este momento en Cundinamarca, podríamos decir en Cundinamarca, Cundinamarca existen las mismas escuelas desde que yo era niño y no han cambiado. ¿Por qué? Porque no han visto la necesidad. Pero por el celular no se entendió que se descarga más rápido. Diferentes cosas. No hemos No, solicitado. me interesa ver la pantalla. No hemos ¿Cómo así? llevado a cabo ese ejercicio. Me interesa ver todo esa... Bueno, Otra. el último eje que sería como el resultado Ah, ya en entiendo. la salud mental. En la salud ¿Sí? mental Ya no me entendí. voy a, Gracias, no voy a profundizar con definiciones porque ya nuestro compañero lo hizo. ¿Qué es lo que yo les quiero socializar acá? Los resultados en las ¿Qué le digo? tiene, ¿Cierto que esto es un gran logro? en los que tienen que ver Mira, el deporte. O sea, Dime la como verdad. dijo cuando el hombre llegó a la luna. Ese es un pequeño paso para la humanidad y un gran paso para mi hombre. Pero viene cosas muy Gracias. importantes, Así. como aumentar la autoconfianza Ahora yo en tengo... sí mismo. Soy un líder de la psicología, ¿sí o no? Que esto es el día a día. Tremendo noticiero y me tocó. Y soy yo el que está haciendo hoy este noticiero. Mejor autoestima. Por eso tiene que quedar grabado, ¿listo? Dante. Nuevas Ahí está, ahí significa que está grabando, ¿sí o Sí, no? acá, con Ahí esto. está. ¿Tú qué tienes que hacer? ¿Quieres la que presiones en falso? Graves. Graves. Centrarse en el esfuerzo, en trabajar día a día, y esto tiene que ver después con los objetivos. ¿Y cuánto lo vas a dejar? Concentrarse en la concentración, motivación, memoria. ¿Cuánto lo vas a dejar? Unas habilidades fortalezas. ¿Cuánto qué? ¿Lo vas a dejar? ¿Qué cosa? Área A social, esto. colaboración con nosotros, esto es importante. 3 minutos. Que es el mismo trabajo en equipo, digámoslo de esta manera. Desarrollar habilidades de liderazgo, estructurar objetivos y ser riguroso en la consecución de estos, y sobre todo algo, la empatía con el otro, que esto a veces se nos olvida. A nivel físico, mejora la resistencia, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, mejora circulación, reduce riesgos de diabetes y controlar la presión arterial, y sobre todo nos da mayor energía. Esta es la operación de ¿Qué son pólipos? deporte, participación y salud mental. Nuevamente, les digo, es de manera rápida, podemos andar un poquito más en esto, profundizarlo como tal, y estaré atento si hay alguna pregunta. Antes de terminar, les pongo una frase que elaboré antes esta es: en nuestra voluntad habita el poder para transformar vidas. Y nosotros los psicólogos tenemos ese poder. Entonces, esto es para que nos quede a todos nosotros. Gracias, hombre Wilmer. Gracias por esa generosidad y por ese camino. Mira, tú eres un auténtico psicólogo político. Tú eres un psicólogo político. Realmente, desde nuestro movimiento estamos muy contentos con el camino que estás recorriendo, porque tú estás mostrándonos en la acción, en la práctica, que en efecto se puede hacer política en favor de la salud mental y desde tu propio gusto, el deporte, la actividad física. Me gusta mucho eso. O sea, que si yo voy a la montaña todos los días y me recorro por ahí media horita, una horita diaria a la montaña, ¿eso cuenta como actividad física? Exactamente, eso cuenta porque mira, Andrés, tú estás trabajando hábitos y metas. Sí. Ahí sin darte cuenta.
Entonces, sin darte cuenta, estás trabajando, estás siendo constante, estás generando esas habilidades que uno no ve, las estás trabajando, ¿sí? Porque no hacemos actividad física para ser los más musculosos, ¿sí? Sino que hacemos actividad física para estar bien, que la consecuencia puede llegar a ser eso, o sea, es tan musculoso que no sería nada despreciable, pero no es lo primero. Entonces, ahora ya sé por qué, ahora ya comprendo, hoy comprendo en este día, dónde está el origen del movimiento psicopolítico. El movimiento psicopolítico nació fruto de esa montaña, de esa caminata, de ese reflexionar, de todas esas bondades que tú dijiste ahí desde la salud mental. Entonces, gracias, ¿oíste? Muchas gracias y bueno, seguiremos conversando. Vamos a darle la palabra a Antonio José, que está alzando la mano acá y seguimos aquí conversando. Dale, Antonio José. Muchas gracias. Doctor, excelente. Me gustó mucho la temática, incluso creo que no se ha pasado por alto algo que a mí me parece extremadamente preocupante. En nuestra actualidad se da mucho que no hay sitios deportivos. No sé cómo serán otras partes, pero por lo menos en esta región, usted ya no encuentra una cancha para hacer una cancha de fútbol, un lote para hacer una cancha de fútbol. Usted no encuentra un sitio tranquilo son las 8 ya. O una loma donde están construyendo un conjunto residencial. Se fue. Entonces, el practicar los parques están siendo mal utilizados por muchas personas que en ese libre desarrollo de la personalidad los están utilizando como sitios de reunión para consumo de sustancias. Entonces es muy preocupante usted llevar a un niño pequeño de 3, 4 años que se quiere montar en el caballito cuando está todo el humo de la sustancia aquella en el ambiente, lo cual no genera una reciprocidad en el niño de una construcción social adecuada, de cómo decirle, mira, no consumas sustancias y sales al parque y están en estas. Ven, practica deporte, pero si no tienes como grupo para pagar una cancha, no sé si lo diré más, sintética, ¿sí? Sí. Para pagar unas horas en una cancha sintética, pues no puedes practicar deporte porque todos los lotes los están rellenando, los están construyendo. Me parece muy importante que se forme también al docente, porque yo hago diferencia entre el docente y el profesor. El profesor para mí es el de aquella época que te decía, es que yo soy el dueño de la clase, yo mando, aquí se hace lo que yo digo. Mientras que el docente es aquel que sí se forma y sí da la posibilidad de decirte, tú tienes habilidades, tú tienes unas competencias, vamos a fortalecerlas, no renuncies a tus sueños, construye. Pero también pienso, y vuelvo lo reitero, que la crianza con disciplina es importante. No es maltrato, es disciplina, es respeto. ¿Cuánto tiempo más los porque nada nos ganamos también formando al docente, formando al profesor, estructurando una nueva visión de acompañamiento grupal dentro de las instituciones educativas, si a muchos adolescentes no les llama la atención nada. En el chat comentaban de un nuevo reto por TikTok, y hemos tenido la ballena azul, tenemos este reto, o sea, se inventan cosas que los ponen en riesgo constantemente, y eso lo que sí va es a una necesidad ansiosa de hacer algo que para ellos genere una motivación y genere un resultado, lo que usted le decía ahora al doctor. Solo el hecho de hacer una caminata y ya proyectarse a un destino y llegar a él da algo, pero como se está manejando, pienso que hay muchas cosas de vacío que se están cumpliendo solamente por normatividad y por cumplir el requisito. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo le quiero pedirle a mis colegas que están aquí escuchando, haciendo ese ejercicio de receptividad femenina, que se motiven a activar su energía masculina, es decir, a hablar también, a hacer sus propuestas de presentación en este escenario del noticiero de salud mental, para que disfruten del placer de hablar. Es que hablar es una delicia, produce una cantidad de dopamina y de oxitocina. Hablar es un placer. Bueno, entremos en materia con nuestro artista del día. Hoy hemos tenido, digamos, un científico, ¿cierto?, que se basa en las cifras, en las estadísticas, y que nos estimuló el hemisferio izquierdo con Antonio José. Luego llegó un psicólogo político
enfocado también en el deporte, la actividad del cuerpo, la actividad física. Y la actividad física es lo de mi amigo José Iván ahorita, que es también un hombre que cultiva el cuerpo, como bien lo recomendó Platón y los antiguos griegos, ¿no? Que los antiguos griegos decían, hay que trabajar el cuerpo, mano. Y uno ve Platón, ¿por qué Platón es Platón? Pues porque era ancho, entonces, o sea, que José Iván Cardona es como un Platón de la modernidad y además un escritor, además de un amigo muy entrañable mío. Entonces, José Iván, hermano, somos todo oídos para ti, que termines la noche así a esta hora con pura dopamina para nosotros. Bueno, muchas gracias, Andrés. Pues la verdad yo no preparé. Si tienen preguntas, con todo gusto. Yo me llamo José Iván Cardona Gómez. José Iván Cardona Gómez, pues empecé a escribir desde niño. 15 Ha sido como 10 algo que 10 personitas. Que me surge máximo espontáneamente 17. y a veces digo voy a dejar de escribir, pero mira, tú y 42 más. Lo siento, es como una necesidad, ¿no? 51. ¿Qué podría, estaba pensando, ¿qué podría yo compartir de pronto al movimiento? De pronto lo interesante que es que exista un escritor que es psicólogo. ¿Sí? Es una perspectiva de un escritor que ve las cosas desde la perspectiva de la psicología, que lee la realidad, que lee otros libros, que lee otras circunstancias de las personas con las que trabaja, y puede eso comunicarlo pues a una sociedad, ¿no? De alguna manera levantar la mano y decir, hey, estamos acá, existimos como psicólogos y podemos también tener una producción interesante que puede llamar la atención de mucha gente, ¿no? ¿Qué más les cuento? Empecé haciendo literatura, ganando algunos concursos en mi adolescencia, y cuando me gradué pues vi la oportunidad de unir la psicología, la espiritualidad, que es otro tema que a mí me gusta mucho, y el talento que tenía de escribir. Entonces allí empecé a publicar algunos libros con mi propio dinero. Tranquila. Gracias a estos libros, pues ya una editorial que se llama El Minuto de Dios se fijó en mí y me propuso escribir con ellos. Con ellos publiqué 6 libros de psicología aplicada, 2 de ellos literatura infantil, que son muy lindos, por cierto, para los que tienen hijos. Y aún sigo escribiendo, coloco algunos textos gratuitos. De hecho, hace poco escribí uno y lo estaba compartiendo por internet de manera... ¿Le pasas a un sobrino que no te verlo? Iván. Iván. ¡Ay! ¿Qué pasó con internet? ¡Auxilio! ¡Ay, no! ¿De verdad? Activa los datos. No hay... Y para completar, tú no tienes datos. Pero debería tener datos. ¿No es que yo tengo datos? Y sí existe una problemática ahí grave. ¿Volvió? Cuéntame. Iván, hermano, discúlpame que es que se me había caído la conexión, Iván. Óyeme, Iván, yo quería hacerte una pregunta. Me gustaría que nos hablaras del libro que recién publicaste, que es el ejercicio que vamos a compartir aquí con nuestros colegas para motivarlos a que se conecten con la literatura como terapia narrativa, como estrategia también para favorecer la salud mental. Háblanos de ese reciente libro que vamos a compartir. Bueno, ese libro es un poco chistoso, y es literatura. Me siento muy feliz porque me gusta obviamente la psicología aplicada, que es lo que más he tenido la oportunidad de publicar, pero la literatura pues tal vez fue mi primer amor antes que la psicología, o por lo menos fue lo primero que escribí, que
empecé a escribir. Y todo surge a partir de algo que dice Andrés, que es a partir de un ejercicio muy terapéutico que era escribir mi historia. Entonces empecé la escribí varias veces, hasta que llegó un momento donde empecé a darme cuenta que eso terapéuticamente es muy bonito, que uno empieza a cambiar el relato y empieza a ver la cosa desde otro punto de vista, ya sin victimizarse, ya sin decir por qué me tocó esto a mí, etcétera, sino logrando entender que ocurrieron cosas muy interesantes, muy graciosas, muy divertidas, de disfrute, de aprendizaje. Y bueno, allí empecé a escribir algunas anécdotas como graciosas. Lógicamente hay mucho de fantasía allí, aparece un tema fantástico en el nudo de la historia, combinado con muchas anécdotas que cuentan las personas en el ejercicio ya profesional, pues como terapeuta, y con cosas que uno ve en ese trabajo de campo que les comenté en tantos años con salud pública, y trabajé también con gobernación de Cundinamarca, con proyectos alimentarios en Bogotá, bueno, cosas que uno ve, ¿no? Que uno percibe, y están allí muchas de ellas plasmadas, y se llama El Divino Putas, el relato. Son 15 relatos cortos que componen esta obra, y pues invitados a leerlo, eso está en internet gratuitamente, El Divino Putas, José Iván Cardona Gómez, y pues para que se rían un rato y fantaseen un rato, porque tiene mucho de fantasía también, y es una historia escrita desde la perspectiva de un psicólogo, vuelvo y repito, que puede ser interesante para este grupo. Oye, Iván, una pregunta. ¿Por qué deberían los colegas psicólogos darle una oportunidad al ejercicio de escribir, de expresarse mediante la palabra escrita, de enamorarse de esa práctica? ¿Por qué deberían los psicólogos? ¿En qué beneficia a los profesionales de la psicología el escribir? Porque te lo pregunto porque es que como hay una natural y entendible queja con respecto al tema laboral, que hay colegas que dicen que hay desempleo y que hay muy mal pago, ¿será que cuando uno escribe aumenta las probabilidades de tener una mejor posibilidad en lo laboral? ¿Tú qué crees? Y sobre todo, Bueno, como tú lo haces. En mi caso sí, en mi caso tú sabes que tengo un excelente trabajo, bien pago, con unos beneficios muy buenos, y en gran parte fue por los libros, ¿no? Por los libros, porque les contaba que cuando me gradué, y sin ser totalmente consciente del tema, hice un ejercicio de marketing personal. Yo empecé a analizar qué talentos tenía, qué me diferenciaba de los cientos y miles de psicólogos que hay en el mercado, y empecé a darme cuenta que era esto: la literatura, la capacidad de escribir, la espiritualidad, pues obviamente ser psicólogo, y me arriesgué a hacerlo. Y a partir de esto, les cuento anécdotas, yo me encontraba dictando talleres en parroquias, ganando muy poquito. Conocí a una psicóloga que me dijo: oye, tú escribes esto tan bueno, tal, ven, yo te recomiendo, te conecto, y empecé a trabajar con salud pública. Como les conté, fue una historia y con lo público, una historia más o menos de 12, 13 años trabajando con lo público. Y cuando me presenté al trabajo en el que me encuentro ahora, que es empresa privada, yo competí con magisters, con especialistas. Yo no tengo especialidades, tengo cursos, tengo diplomados, pero lo que llamó la atención fue la cantidad de libros que tenía publicados, y la hoja de vida, y el que se quedó con el puesto fui yo. Entonces sí creo que es importante escribir. Además creo que te da un bagaje, ¿no? Cuando tú vas a escribir, pues lo primero que tienes que hacer es investigar sobre lo que vas a escribir. Decía un amigo: hermano, yo no sirvo para hacer lo que usted hace. Leerme 100 libros para escribir uno, o sea, no, yo no le juego a esa vaina. Pero realmente, si tú vas a escribir sobre lo que sea, sobre cómo hacer el mejor pan, te toca investigar sobre levadura, sobre harina, sobre tipos de panadería artesanal, hornos. Es decir, te toca investigar mucho, y te toca aprender a colocar ese contenido, que sea un contenido diferente, que tenga algo novedoso, porque si es algo que ya está en otros lugares, pues qué bobada.
tiene que tener algo distinto lo tuyo, y además colocarlo, no arrojarlo ahí pues como un vómito, como una verborrea, sino arrojarlo de una manera coherente, de una manera organizada, de una manera sistemática, lógica y con una argumentación. Y creo que eso le hace falta no solamente a muchos psicólogos, sino a muchos profesionales y a mucha gente, que eso es tener un ejercicio mental organizado, que nos hace mucha falta. Y eso creo que escribir nos da eso. De hecho, un ejercicio terapéutico muy sencillo que le colocamos a veces a la gente es: escribe tu problema, lo que te está pasando, y la persona al escribirlo de manera coherente en un párrafo corto, eso era todo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esto, listo, ya. Pero a veces nos confundimos un poco. Eso es. José Iván, mira que todo está conectado ahí, hermano, porque justamente les va a dar testimonio de lo que dice Iván, que nosotros somos gomosos de la palabra. Miren que este es mi cuaderno hoy, justamente, mire ese cuaderno mío. Este año vamos caminando por los 42 años y este año ya llevamos 13 cuadernos del año 42, caminando todos los días en la palabra, escribiendo, reflexionando, meditando. Tremendo ejercicio, ¿no, José Iván? Sí. Escribir, ¿no? O sea, plasmar. Bueno, de hecho, les contaba que a mí me gustaba mucho la espiritualidad, algo que aprendí cuando estuve en grupos de oración y en el seminario, que aunque no lo crean, quería ser cura. Era eso, es que escribíamos apenas nos levantábamos, 5 de la mañana, escribíamos cuando nos íbamos a acostar, 10 de la noche, hacíamos una cosa que se llamaba examen de conciencia, y muchos retiros espirituales eran basados en gran medida en la escritura, en un diario espiritual, en preguntas, en responder, en leer, obviamente, porque el que es buen escritor o anhela ser escritor tiene que ser primero un buen lector, además, entre otras cosas. Sí. Pero lo que quería decir es que el tema de escribir es muy sanador, desde la espiritualidad que apareció pues mucho antes que la disciplina de la psicología, y desde la psicología con todo el tema de relatos. Hombre, Iván, hermano, excelente. Mira, me conecto con esa última línea. Escribir es muy sanador. Escribir es muy sanador y nos puede ayudar a sanar a los mismos psicólogos todos esos traumas y todos esos dramas de nuestra infancia y adolescencia, ¿no? Sí, claro. cubre ese papel terapéutico. Escribir toda esa cosa con la que nos llega la gente, porque tenemos que ser capaces de quitarnos eso que a veces nos llega, que nos deja un poco saturados, poderle dar un orden, y por qué no, que se pueda convertir en algo productivo o artístico, sí, para la sociedad y para el gremio. Vuelvo y digo, mira, antes de darle la palabra a María Clara, que nos va a contribuir otra vez, gracias a María Clara, este movimiento psicopolítico, este noticiero de salud mental, este acto mágico de estar acá, José Iván, contigo, compañero, amigo, tiene su origen en la escritura, en la magia de escribir, en plasmar. María Clara, dale, María Clara, por favor, súmate aquí a esta tertulia. Me parece súper interesante lo que el doctor José Iván nos ha comentado hoy, porque pues todo está muy concatenado con la psicología, lo que es la escritura. Solamente para hacer una pequeña intervención en cuanto a que cuando yo tuve la oportunidad de trabajar como psicóloga en la Argentina, en Córdoba, se me presentó una pacientica y ella no pudo asistir a la consulta, pero sí me llamó y me dijo que se quería tirar por el balcón, ¿sí? Entonces yo lo que hice fue decirle por teléfono, todo lo hice por teléfono: coja un cuaderno y escriba cómo se está sintiendo, qué está pensando, qué es lo que ha pasado. Andrés, y o sea, se me fue una hora, pero logré estabilizar a la señora. Claro. A través de la escritura, sí. Qué entonces, bueno pues, eso. Pues me parece muy valioso tu aporte,
valiosísimo, porque pues sí, los psicólogos tenemos que pues leer, estamos Claro, obligados a estar leyendo claro. y a escribir también, porque pues lo que uno escribe se manifiesta. Eso lo sabemos, tú sabes muy bien eso, María Clara. Excelente, excelente. ¿Sabes cómo funciona? Eso lo estamos haciendo acá. O sea, ustedes saben que yo escribo mucho, me la paso publicando mis escritos en redes sociales y lo hago es por eso, no es por otra cosa, sino por ir creando eso. César quiere hablar, compañero, adelante. Tienes la palabra aquí que estamos jugándonos un partido de fútbol. Nos quedan 11 minutos para que se acabe este partido de 90 minutos. Bueno, 11 minutos, metamos varios goles. Dale, César. Muy buenas noches. Gusto saludarle, doctor. Buenas noches, César. Buenas noches, César. Buenas noches. Martínez, uno de los como líderes de este movimiento y pues de verdad que me place escuchar todo su bagaje, todo su trabajo, maravilloso. Admiro mucho a los escritores, me parece que es un arte. He comenzado a escribir desde un tiempo para acá. Aquí he tenido como mentor a mi colega Andrés, que es el que siempre me ha impulsado con eso. Y pues la verdad que digamos la experiencia ha sido maravillosa. Entonces yo he tratado siempre de impulsar al movimiento a que escriban, a que desarrollen todo ese potencialidad humano, a que puedan, digamos, expresar todo lo que sienten en un momento determinado, porque sí, es una realidad que a veces cuando uno está cargado, saturado como ser humano, que somos cada uno de nosotros, lo más importante es escribir. No todos los días se levanta uno con la misma convicción, hay avatares de la vida y créame que esa escritura a mí personalmente me ha ayudado muchísimo en muchas situaciones, digamos, de la vida cotidiana. A veces uno no necesariamente tiene a la mano la persona a la cual también le pueda contar sus propias vivencias, y uno escribe, desarrolla y va encontrando en uno mismo como algo sanador. Es de verdad que muy valioso. Gracias. Y lo que es verdad, a partir de la lectura, yo también soy un buen lector, me considero un buen lector. Uno, digamos, desarrolla un poco más también esa parte de la escritura. Entonces, no, pues, mis respetos totalmente porque... Léalo a él, César. Si usted lee lo de Iván, le va bien. Dale, Iván, dale. Yo los invito a que los que tienen ese sueño de escribir lo hagan. Yo recuerdo que cuando yo empecé a escribir, mucha gente se reía, mucha gente se burlaba, mucha gente caricaturizaba lo que yo hacía. Y aquí estamos. Y a veces pienso, qué pena que me ponga aquí filosófico, muchos de los grandes aportes que se han hecho a la psicología han sido de personas que no son psicólogos. Y es una hipótesis mía loca, pero creo que es porque a ellos no les da miedo escribir y lanzar las ideas y desarrollarlas y vamos a coger este concepto del inconsciente que viene por allá desde San Agustín y vamos a desarrollarlo y a estudiarlo y a profundizarlo y a argumentarlo y se crea psicoanálisis, porque los psicólogos de pronto nos han llenado de tanta cosa que si no tiene la norma APA, que si no tiene no sé qué, entonces, bueno, que a uno ya le da miedo escribir un párrafo, pero creo que todos tenemos algo interesante que contar y hay que arriesgarse a hacerlo. Qué excelente ese mensaje, Iván. Excelente ese mensaje porque realmente eso es lo que nosotros estamos haciendo acá con el movimiento psicopolítico y es motivando a los colegas a que se conecten con las prácticas que nos llevan a fortalecernos en el ejercicio profesional. O sea, el escuchar, el leer, el escribir, el hablar. Y por eso acá promovemos eso acá, Iván. Vamos a dar la palabra a Milosoris y luego pues hacemos una editorial cerrando el noticiero de salud mental sobre lo que está ocurriendo con este tema de los diálogos de paz y todo este tema de la paz total, que ustedes saben que nuestra consigna es que la paz total se construye con salud mental. Entonces hay que hablar de lo que está pasando con el ELN y vamos a hacer una reflexión al final y nos conectamos con eso. Miosoris Castillo,
Hoy estamos es de puro Castillo. Hoy está el Castillo acá. Nos llegó Castillo por el lado de Antonio José y ahora Castillo por el lado de Miosoris. O sea, Castillos para el emperador. Somos emperadores, José Iván. Usted que tiene 44 años, doble emperador. Puros emperadores acá, ¿o no, Antonio José? Dale pues, te escuchamos. Misoiris, ¿cómo es? ¿Se nos fue o qué? ¿Estamos ahí? Miosoris. Hola, aquí estoy. Aquí estamos, te escuchamos, querida amiga, colega. Muchísimas gracias. Abrazar el espacio, felicitar estos temas que nos invitan a fortalecer la disciplina, a fortalecer el atrevernos a hacer cosas distintas, muy interesante, y pues para incorporarlas desde ya. También me parece súper importante que en estos diálogos se articule el tema de salud mental a la política y a la participación. Sabemos que por muchos estilos de hacer política, pues este tema se sataniza, por decirlo así, pero todo gira en torno a la política, como el compañero anteriormente, de sus diferentes formas. Y por estar en un estado social de derechos, sabemos que Colombia es garante de derechos, la salud integral también es un derecho fundamental, por ende, pues la salud pública debería estar más al alcance de la sociedad, pero sabemos que en este momento, con este modelo de salud, pues la salud mental es un privilegio, ¿sí? El Estado tiene pues un alto nivel de endeudamiento con la sociedad frente a estos temas, a ese marco normativo mencionado anteriormente. Por ejemplo, quiero mencionar la ley 1257, que es la ley de eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, las cuales menciona unos protocolos de atención a todos los tipos de violencia, en especial pues la violencia sexual, pero pues uno va a mirar y no es tan real y tan efectivo esta atención. Creo que el movimiento psicopolítico también surge a partir de la emoción de escuchar en el discurso de un candidato a la presidencia y una candidata a la vicepresidencia tocar nuestras realidades, hacer esa acupuntura social que le llaman y sentir que como psicólogos y psicólogas tenemos esa responsabilidad social y estar caminando en pro de esto. Se siente la necesidad, yo tuve por mi oportunidad laboral acompañar varios diálogos vinculantes y en mesas de mujeres, de víctimas, la necesidad sentida es que este país realmente reivindique ese derecho al acceso a la salud mental. Estamos esperando que quede un Plan Nacional de Desarrollo, lo mismo que en la reforma a la salud. Entonces sí son unos retos grandísimos que tenemos. Yo soy política, vivo la política, me encanta la política, fui candidata a la alcaldía de mi municipio, ahora acompaño campañas. ¿Y eres psicóloga también? ¿Y eres psicóloga también? Psicóloga. Sí, qué lindo. Ya, eres psicóloga política también, mi Osoris. Estamos a tu servicio, ¿viste? Nos encanta. Trabajo con una organización. ¿En dónde estás ahorita? ¿En dónde estás ahorita? ¿En qué parte del país? Yo soy guacheneseña, yo vivo en el municipio de Guachené, en el norte del Cauca, pero la vida me tiene ahora trabajando con una organización nacional. Se llama Artemisa y tiene sede en Bogotá. Tenemos que conversar, escríbenos, tenemos que conversar, ¿oíste, mi Osoris? Perfecto, aquí estamos para alineados completamente, alineados. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo la ves, papá? ¿Cómo la ves? Ah, mira a esta mujer. Lo que dice mi Osoris es muy cierto, o sea, hay cambios que no son políticos, que no son, o sea, el presidente puede decir desde el día de hoy ya no va a haber maltrato contra las mujeres. Y sigue pasando, porque el cambio tiene que ser primero cultural. Hace unos 15 años, tal vez, cuando empezamos a trabajar con todo el tema del abuso sexual de niños, Bogotá por lo menos empezó a trabajar con eso, ¿no? A darse cuenta de que lo que había que cambiar era la cultura.
de hacer que culturalmente eso fuera un intolerable, que eso no fuera algo de secreto en casa, o que la ropa sucia se lava en casa, o que nadie diga nada, o que su papá lo meten a la cárcel, nada de eso, o sea, que era un intolerable y que eso, o que el niño era un seductor, etcétera, tantas cosas que existen alrededor de eso. Y cuando empezaron a hacerlo, les confieso que yo decía, no, esto está como berraco, o sea, pero fíjense que hoy en día culturalmente sí ya es un intolerable, tan intolerable que muchas veces la misma comunidad se toma la justicia por mano propia y ya sabemos lo que hacen con los abusadores y abusadoras. Así es. Pero todo empieza por un cambio cultural y creo que ahí los psicólogos jugamos un papel bien importante. Ese es nuestro tiempo, Iván. Mírese usted que este es nuestro tiempo de la salud mental, de la paz total, del bienestar, de este cambio de era. Diana está por ahí, Diana. Yo quisiera que Diana hiciera un cierre, ella que es tan generosa también con el pensamiento y la palabra. Diana Caro, ¿seguirá por ahí o no? A ver, estaba alzando la mano. Diana. Sí, señor, pero con las buenas noches, cordial saludo, ¿no? Pues creo que aquí apremé un poquito el tiempo, entonces... Dale, tranquilo. Estamos en los minutos extras. Bueno, no, realmente pues para ser como muy puntual, muy agradecida a los 3 colegas que se sumaron por tomarse el tiempo de preparar, por tomarse el tiempo, me parece importantísimo los números. No me gustan, pero son importantes, es importante medir y también es muy bueno conocer que nos traigan cifras de cómo están las cosas y cómo está realmente la situación de la salud mental y todos los problemas relacionados que aquejan a cada población. Entonces, fabuloso y muy agradecida también con el colega. El deporte es maravilloso. Yo fui deportista de alto rendimiento hace unos años cuando era joven y bella, y creo que es el regalo más maravilloso, pues porque yo me fui por ese... Todavía eres joven y bella, todavía. Tú conoces a Diana, ¿no? ¿Conoces a Diana, Iván? Iván Cardona, Diana Caro es de la Católica, es de la Católica. Bueno, muchas gracias ahí por las flores, pero creo que es la principal herramienta de educación, es el principal desarrollo de competencias, es la principal forma que se tiene para arrancarle los niños a la violencia. Entonces yo siempre aliento a las mamás de meta al chino a hacer ejercicio, porque puede haber un pibe ahí, puede haber un James, puede haber una Urrutia, puede haber, sabes que hay un montón de talento regado. Yo siempre he dicho que hay unos morenos de 2,5 metros vendiendo bananos en el Urabá, qué desperdicio, porque no tienen otros oficios, tanto talento y tanto estatura. Yo fui voleibolista y necesitamos gente así de ese tamaño para empezar, y ya estamos empezando en el proceso del voleibol, y ya estamos, digamos que ya se inició un proceso fabuloso desde Bolívar, desde esa liga, cogiéndolas desde muy chiquiticas. Hoy en día es quien representa a Colombia a nivel mundial, y vamos con grandes cosas. Entonces, uno de esos dos con el deporte. Y mi querido José, pues de acuerdo con César, es que aquí nuestro Japosai Andrea nos ha dicho, nos ha empujado con el tema de que yo puedes escribir, y hay que escribir, hay que perder el miedo, y que lo ratifico contigo, ¿sabes? Yo a veces escribo, pero no sé, tal vez es como que escribo para mí, pero tal vez no me he convencido que puede ser que otros nos lean, y quitarnos ese fantasma de poder escribir algo loco, algo fuera de lo común, algo de que no esté arreglado. Se vale, no necesariamente tenemos la capa de la psicología todo el tiempo, y somos un ser humano maravilloso con un montón de creencias, con un montón de experiencias, y desde lo profesional se enriquece. Entonces, bueno, ahí me das un empujoncito sin querer. Entonces, muy valioso, gracias por el espacio. Y bueno, ya acabé de guardar ahí el enlace para escucharte y para leerte. Muchas gracias, y gracias a todos los que nos han acompañado. Qué bueno, Diana. Iván, hermano, ¿qué tal este cierre? ¿Qué tal este cierre, papá? Pues yo quería compartir algo sobre el deporte. Sí.
pues Andrés sabe que yo soy muy deportista y pues yo era un niño muy depresivo, un adolescente muy triste y tuve trabajos muy pesados para pagarme la carrera. Trabajaba de bodeguero, de mensajero, cargando cosas y eso fue un serendipity, que yo creo que muchos de ustedes saben lo que significa eso. Es un descubrimiento cuando uno está investigando otra cosa o ni siquiera está investigando, pero se descubre algo. Descubrí que cuando trabajaba más pesado, cuando el día era más pesado y más arduo, esos síntomas bajaban, esa depre bajaba, ese desasosiego, esas ganas de llorar. Y conscientemente empecé, siendo un adolescente, no era psicólogo aún, pues a trabajar más duro y a incluir en mi rutina diaria actividad física. Sí, no había plata para meterse a un gimnasio, ni para nutrición, ni para nada de esas cosas. Pero pues hacía gimnasia de piso, barras, calistenia, trotaba, saltaba lazo, lo que surgiera. Me invitaban a jugar al baloncesto, listo, vamos para allá, voleibol, vamos para allá. Ya cuando hubo plática profesional y toda la cosa, pues ya me metí al gimnasio, todo el cuento y pues siento que el deporte es parte fundamental de la salud mental. El ser humano no está hecho para estar sentado 12 horas frente a un computador sedentario allí, no. Eso genera una neurosis la berraca fuera de todas las enfermedades físicas que conlleva. Eso no es normal. Qué bella casualidad, compañero Iván, amigo Iván, que hoy justamente nos conectemos con alguien que está promoviendo el deporte, la actividad física, con alguien también que nos está diciendo, oiga, necesitamos más servicio, más atención psicológica, más programas para los muchachos, porque hay mucha soledad, mucha depresión, suicidio. Entonces, está todo conectado, ¿no, Iván? Sí, es que la psicología se conecta con todo. Sí. Eso es lo bonito de nuestra profesión. Hermoso. Tú puedes hablar yo no sé, de cualquier cosa extraña y no, tiene que ver con la psicología. Qué bien, qué bien. Bueno, Antonio José, dale. Cierra tú, a ver, hazte una conclusión ahí. Estamos cerrando el noticiero de salud mental. Qué alegría este momento. Quería pues dar las gracias a los demás colegas por sus presentaciones, pero pues, principalmente admiro mucho al doctor José Iván porque a veces no, en algunas ocasiones de mi vida he escrito cosas y les digo, wow, me quedó bonito. ¿Será que escribo como escritor? Listo. 2, 3 días, 4 días después leo y digo, ¿qué estaba pensando? O sea, esto no lo entiende nadie. A duras penas me acuerdo que escribí. Yo creo que la magia del escritor es poder hacer o dejar plasmado en una hoja de papel un sentimiento, una emoción, una construcción y tener esa facilidad, esa empatía textual de poder congeniar con otras personas, hombre, que te logren entender que escribiste, porque yo te he sido capaz. Pues yo creo querido Antonio, que pues motivándote, que eso es práctica como todo es práctica. Andrés, que me conoció desde jovencito, yo me sentaba en la cafetería de la universidad a escribir, simplemente a describir lo que la gente estaba haciendo, ¿sí? Llega un hombre taciturno, de cabello largo, gafas no sé qué, y se sienta y pide un tinto y probablemente, ahí le metí la fantasía, probablemente está pensando en un parcial que tiene que presentar, pero para él ha sido más importante, no sé, el problema de que su novia lo dejó y bla, 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 bla. Y jugaba mucho con eso, ¿no? Jugaba mucho, escribía en tercera persona, en primera persona, y pues todo es práctica. La práctica, como dicen, hace el maestro. Creo que la escritura es un oficio también, y lo que te va perfeccionando es el oficio. Por eso esas cosas locas que escribes, no las botes, guárdalas, porque después uno puede armar como una especie de rompecabezas y descubrir qué encaja con otra serie de cosas que van apareciendo en cada día. Bueno, compañeros, colegas, qué belleza. Respecto al deporte, también muchas gracias al doctor, porque realmente el deporte para mí, en mi contexto o en mi niñez, fue algo muy bueno. Me alejó de muchas cosas y quizás me dio una construcción diferente. Incluso yo en la actualidad digo que yo como que
a la mía, porque de pronto le ayuda a pensar un poco más, a razonar un poco más. Practiqué karate, practiqué baloncesto. Bueno, como el compañero, la diferencia es que debido a un accidente de hace algunos años, una lesión en una rodilla, entonces me ha dificultado como volver. Y eso se nota en la parte donde el abdomen de chocolatina se convierte en pionono, pero gracias, muchas gracias por la temática, excelente. Qué bueno. Muchas gracias por permitirme participar en estos temas. Perdón por hablar tan rápido, pero pues pensé que el tiempo estaba muy reducido, entonces lo que dice la doctora Diana, creo que dijo, sí, son muchos números, son estadísticas, pues la idea era darlo a conocer, pero ligerito porque había más gente. Eso está bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Aquí hicimos el ejercicio, hicimos un ejercicio de comunicación, de comunidad, de compartir, de conversar, de servir esta experiencia de vida, y es lo que estamos haciendo nosotros como movimiento psicopolítico, como noticiero de salud mental. Gracias de verdad por su participación. Todavía quedan 30 personas ya en el cierre. Agradecidos de verdad. Nosotros estamos muy convencidos de que tenemos que seguir creando estos espacios para seguir encontrándonos, porque tenemos que unirnos, tenemos que fortalecernos, amigos míos, colegas. La salud mental es prioridad y depende de nosotros, de nuestra voluntad política, de nuestra capacidad de organización, de agremiación, de comunicación, que vayamos creando esa realidad en la que dineros del erario público, nuestro dinero, nuestros impuestos, se puedan encauzar hacia programas de atención en salud mental. Es fundamental, y que haya trabajo para todos nosotros, bien remunerados, y que podamos facilitar el acceso a la salud mental de los colombianos. Ayer nos reunimos con un grupo de la Cámara de Representantes, de la UTL, de la senadora, de la representante de la Cámara, Juliana Aray. Ayer tuvimos esa reunión y nos hablaron de un proyecto de ley que está cursando en el Congreso, que tiene que ver con los consultorios psicológicos comunitarios. El Partido Conservador está tramitando ese proyecto de ley que tiene como propósito, a través de esa ley, darle la orden a las universidades que tengan facultades de psicología de habilitar esos consultorios psicológicos comunitarios. Tiene una particularidad, y es que se espera que la atención psicológica a la población vulnerable, como le llaman ellos, a la población vulnerable, la den estudiantes de últimos semestres de psicología. Es decir, que las personas que por su condición socioeconómica no pueden pagar un profesional de calidad como nosotros, que cobramos por nuestros servicios como trabajadores independientes, entonces que esas personas vayan y los atiendan estudiantes de últimos semestres de psicología, obviamente asesorados por docentes de calidad. Ese es el espíritu de la norma, pero a nosotros nos quedó sonando mucho la cuestión porque se sigue pensando que el servicio de atención psicológica tiene que ser gratuito, primero, y segundo, que las personas, que en Colombia la salud mental sea un privilegio y no un derecho. O sea, que simplemente los que tengan la posibilidad de pagar una consulta con un buen psicólogo no la paguen, y los que no, atendidos allá por estudiantes de último semestre. Entonces, eso genera su reflexión. Yo no sé ustedes, pero le decíamos nosotros a la representante, al grupo de ellos, que era importante que también se empezara a pensar en proyectos de ley para que se creara trabajo para los psicólogos. Entre esos, por ejemplo, el del psicólogo de oficio. Lo voy a sembrar acá. Así como hay abogados de oficio y el Estado paga abogados de oficio, el Estado también debería tener psicólogos de oficio, y que una persona que no tiene acceso a un abogado particular, sino que le dan un abogado de oficio, pues también se le asigne un psicólogo, porque el psicólogo es tan o más importante que el abogado para ayudarle a resolver o para darle herramientas a ese individuo en problema o en lo que sea. Pero el psicólogo de oficio debería ser una realidad. Entonces, ahí dejo esa reflexión. Cierro con esta cuestión del ELN, que nos tiene preocupados porque desafortunadamente se nos fueron un grupo de jóvenes soldados profesionales que en estos momentos enluta la vida de muchas familias en nuestro país, y que no podemos estar ajenos a esa realidad, y que tenemos que ser conscientes de que hoy más que nunca tenemos que apostarle a la construcción de esta cultura de la salud mental, de la cordura como institución social, porque tenemos que dejar atrás ese pasado de violencia, tenemos que dejar atrás esa mentalidad de violencia, y tenemos que dejar atrás esa forma de creer idiotamente de que a través del uso de la fuerza y de la violencia se puede resolver
un problema social. Entonces, es muy importante que tengamos conciencia de eso, de que sigamos avanzando en nuestro ejercicio de comunicación, de integración y de agremiación. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias por estar acá y por acompañarnos en la creación de este espacio. Bueno, gracias Iván, gracias Antonio José. Un abrazo para todos. Que les vaya muy bien. Gracias por estar acá. Bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir comunicando. Los que quieran participar como ponentes, ya saben, escríbanle ahí a César para que César pueda conectarlos y él los trae acá. César, ¿cómo la ve pues ya para ir cerrando acá? Mientras se van yendo nuestros compañeros. Ve cerrando. Dale, dale, César, dale. Visiones desde cada área muy importantes. Me encantó el tema del área deportiva. La física me parece excelente la visión desde la política. Como y no, pues me parece que todo esto son nutrientes para el movimiento, para todo lo que nosotros tenemos que ir tejiendo. Dante, qué bien César, ¿qué tal el ejercicio hoy? Mira la participación de los colegas hoy acá, más de 50 personas, más de una hora aquí conectados, viviendo esta experiencia de conexión con todos acá, una maravilla, ¿no, César? Sí, excelente, y que de verdad que la idea necesitamos grabar, recuerde, venga, haga la operación para el video, sí, para que quede el video grabado, pilas ahí. ¿Ya grabar? No, todavía no, pero quédese aquí para que me ayude a cerrar. Y verdad que en la unión es que está la fuerza, y nosotros tenemos que ser altruistas, tenemos que apoyarnos desde el cerebro y desde el corazón. Pues, de verdad que hay mucho potencial. Muy contentos. Mira qué día hoy el que vivimos, ¿no? Por la mañana estuvimos, ya para los que están todavía acá ahí en estas últimas de cierre, ya dimos la salida, ya se pueden ir. Ustedes tranquilos, si quieren seguir acá, nosotros seguimos conversando. Esta mañana estuvimos como para dejar grabado esta experiencia en la mesa de política pública, la mesa de trabajo de política pública con el Colegio Colombiano de Psicólogos. Estuvimos ahí en ese ejercicio emocionante, que las participaciones fueran de movimiento psicopolítico. Estuvo interesante eso, ¿no? ¿Cómo se sintió usted, César? Muy bueno, a mí me gustó, pues yo digamos que tuve la experiencia de participar, pero pues no me pareció maravilloso cuando comenzaron los colegas también a unirse y pues digamos que fue muy importante, muy relevante, porque yo dije, uy, ya somos una fuerza. Somos una fuerza. Eso es agradable. Somos una fuerza. Y vas a darte cuenta, a mí vamos avanzando en el proceso, ya que Dianita está acá, Diana Caro, nuestra colega y compañera de la Asamblea Tribal de Psicología Política. Ya que tú estás acá, vamos avanzando en este ejercicio de organización, de comunicación, de agremiación. Es el espíritu de la época, este es momento. ¿Qué tal, Dianita? ¿Sigues por ahí o no? Parlemos un ratito, que estamos cerrando acá en el tertuliadero, ya cerrando el local, ya se apagaron las luces, ya se está bajando el telón. No, a mí me parece fabuloso ir conquistando de a poco. Estas son cosas que se van dando con el tiempo. Obviamente hay que sentarse a correr, pero también hay que ver que hay diferentes generaciones, que hay diferentes posturas, pensamientos, pero granadito vamos multiplicando. El tema es que hay veces uno cree que es de a uno o dos, y bueno, a mí también me sorprendió que ya pasáramos los 50, felicitaciones. Wow. Hay que ir conquistando, hay que seguir conquistando. Tremendo rating el que tuvimos hoy, estamos muy contentos, de verdad, Diana, estamos muy agradecidos. Saludando acá al compañero Germán, que quede la evidencia de que nos acordamos de él al finalizar, al compañero Germán, que hoy está cumpliendo otra misión, otras misiones ahí en su propio proceso. Entonces estamos muy contentos de estar haciendo este ejercicio acá. Les mandamos un abrazo. Mi Osoris, ¿nos dejas tu teléfono, César?
Hay que conectar a mi Osoris, Castillo Burgos. Mire esa mujer sabia. Mi Osoris, déjanos tu número, por favor, ahí en el chat. Sí, ya lo coloqué, con Ya. todo gusto. ¿Ya lo colocaste? Sí, ya lo puso. Sí. Oye, Disculpe, qué pena. Ahí les compartí un link del grupo Psicoconducta. No olvidar que hoy es el día de la bipolaridad, trastorno bipolar. De pronto, pues estamos de nuevo como arrancando, que nos dormimos un tiempito con el grupo. Entonces, la idea es como, si ustedes lo permiten, claro, pues compartirle esos enlaces a ustedes sobre las temáticas que vayamos subiendo al grupo. totalmente, por favor, adelante porque necesitamos poner a rodar todas esas iniciativas. Mi Osoris, dale. ¿Puedes mandar otra vez el número? Qué pena. Sí, por acá por el chat, ¿nos lo envías, mi Osoris, por favor? Sí, ya lo envío. Ah, envíalo tú, dale pues, eso. Bueno, excelente. Muchísimas gracias, de verdad. Vamos a ir cerrando entonces, que les vaya muy bien. Gracias por estar acá, bendiciones. Antonio José, estaremos en contacto, bueno. Claro, lo que pueda ayudar con mucho gusto. Me interesa mucho, por favor. César, nosotros tenemos a Antonio José en el grupo del Movimiento Psicopolítico. ¿Tú estás en el grupo de WhatsApp? Sí. ¿Sí? Él fue uno de los primeros que agregué. Ah, bueno, listo, perfecto. Yo voy a grabar las charlas después de los conversatorios. Sí, después de los conversatorios es el café, es el cafecito. Y estamos con la idea del café virtual, ¿no? Sí, el café virtual. Ahí lo estamos haciendo, un cafecito virtual. Mire esa gata ahí. Esa es la idea. Pero que tenga buenas noches. Bueno. Muchas gracias a todos por el compartir. Gracias Feliz por el noche. conocimiento, las experiencias y todo. Que descansen. Un abrazo, gracias. Que les va muy bien. Mi Osoris, se fue mi Osoris. Diana Camila, gracias por estar acá, ¿oíste? Estamos en conexión. Bueno, un abrazo para todos, que descansen. Chao, Dianita. Un abrazo. Gracias. Soledad. Fabio, hermano, gracias por estar ahí. Andrés, Germán está ocupado, ¿es cierto? Muy ocupado. Sí. ¿Cierto? Tenemos ahorita sesión. Ay, ya empezamos con Fabio, ¿cierto? Sí, es que eso era lo que le iba a comentar, Andrés. Hoy yo lo tengo muy presente a Fabio hoy, pero entonces yo ¿Qué? quiero aquí confirmarle, a ver. De una vez, yo estoy pendiente, yo estoy atento, yo estoy a disposición, claro. ¿Pero Germán está o no Pues, puede? no, pues si Germán no está, lo hacemos nosotros. Él dijo que... Bueno, hagámoslo nosotros entonces con Fabio. Pero él dijo que él podía de pronto llegar al final del noticiero, por eso le estoy haciendo esperita. Pero si no, pues él se une ahorita, entonces de una vez lo hacemos acá con Fabio. ¿Listo, Fabio? Sí, trabajemos con Fabio. ¿Puedo ayudar en algo o me retiro? Sí, no. Ah, Vamos a retirarnos. agradecerles por la audiencia. ¿Cómo grabamos acá? Dando el gusto de ser Ah, llegó Germán, véalo, papá. Mírelo, ahí está Germán. audiencia. Me estaba asustando, Germán. Oiga, Germán, todavía no, Germán, todavía no he grabado. ¿Cómo grabamos? No. Llegó Ronaldo. Ahora llega Ronaldo y salió Chicho Serna. Entró Chichos. ¿Puedo ayudar en algo? Si desean, ¿puedo ayudar en algo? ¿Me quedo o me retiro? Lo que ustedes digan. Pues estamos cerrando. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de acá del movimiento psicopolítico que le llamamos Consejo Tribal. Es el Consejo Tribal. Entonces nos vamos a reunir como Consejo Tribal para hablar con Fabio y de paso te decimos, antes de que te vayas, Antonio José, mira, nosotros, el movimiento psicopolítico tiene una organización, una estructura organizacional. Y entonces ¿me escuchas ahí? Sí. Bien. Entonces, el movimiento psicopolítico tiene una estructura organizacional. Otra vez se le fue el audio. Ah, Jesús. Quiere decir que después te lo contaré con detalle. Entiéndolo. El universo es así. ¿Listo? Un abrazo. Que te vaya muy bien, hermano. Saludos. Gracias.
Aquí quedamos entonces de una vez con Fabio. Cerremos y volvemos a entrar en el enlace. ¿Tienes, Germán, tiene el enlace? Este mismo. ¿Este mismo? Ah, bueno, listo. Oiga, pero y Despidamos a los colegas. Bueno, yo los dejo. Feliz un noche. abrazo, feliz noche, Diana, que te vaya muy bien. Un abrazo. Que les va muy bien, Karen. Gracias por estar acá, por conectarte. Un abrazo. Germán, ya, ¿cómo hago para terminar esta transmisión? Para que quede grabado. Entonces, ahora, ¿a dónde es que me voy? ¿A dónde es que me voy? Ah, Vuelves otra vez al botoncito negro. oiga, ¿qué pasa? Le das clic. Espérate, voy al botón. Espérate. Voy al botoncito negro. Espérate, voy al botoncito negro. Le di clic. ¿Listo? Abajo hay un botón rojo que Sí. dice Stop Recording. Stop recording. ¿Sí? Exacto. Se me presentó una cosita un momentico, tengo que salir un momento. Dale. Tranquilo, dale. Gracias. Dale. Vale. Stop recording.